En 1947, un carguero fue descubierto a la deriva, sin rumbo, en las tranquilas aguas del Océano Índico. Cuando los rescatistas finalmente subieron a bordo, lo que encontraron desafió toda lógica. Todos los miembros de la tripulación yacían muertos, desparramados por la cubierta, con los ojos abiertos de par en par y la boca congelada en medio de un grito. Sin embargo, el buque en sí no mostraba señales de fuego, forcejeo ni daños de ningún tipo, ni heridas, ni sangre, ni explicación alguna. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué sucedió realmente, ni por qué todos los hombres a bordo del Orang Madan encontraron su fin en un silencio tan aterrador. El Estrecho de Malaca, una estrecha franja oceánica que divide la península malaya de la isla de Sumatra, ha sido durante mucho tiempo una de las arterias marítimas más importantes del mundo, uniendo los océanos Índico y Pacífico. Sirve como puerta de enlace entre las principales economías mundiales, como China, India y Japón. Cada día, aproximadamente 260 barcos realizan la travesía, transportando casi una cuarta parte de los bienes comercializados del planeta, desde petróleo y maquinaria hasta alimentos y textiles. Sin embargo, este bullicioso corredor comercial conlleva una reputación aún más sombría. Durante siglos, el estrecho fue coto de caza para piratas que acechaban sus aguas poco profundas y se ocultaban entre las innumerables ensenadas y calas que bordean sus costas. Aún en la actualidad, sigue siendo una de las vías fluviales más peligrosas y congestionadas de la Tierra. En su punto más estrecho, el canal Phillips, el estrecho se reduce a apenas 2.4 kilómetros de ancho, dejando a los enormes petroleros con poco margen de error al navegar por uno de los cuellos de botella más transitados del mundo. Pero la piratería y la congestión no son la única razón por la que los marineros hablan del Estrecho de Malaca con inquietud. Bajo su superficie bronceada por el sol, se esconde un laberinto de corrientes cambiantes y borrascas repentinas que pueden transformar mares tranquilos en caos en instantes. Sus cálidas profundidades, pobres en oxígeno, ocultan arrecifes, bancos de arena y restos de siglos de navegación, creando un cementerio de barcos que nunca llegan a su destino. En aguas tan traicioneras, las brújulas se han sabido que fallan, las luces parpadean y barcos enteros desaparecen sin dejar rastro alguno de su paso. Los marineros supersticiosos han creído durante mucho tiempo que el estrecho está maldito, un lugar donde extrañas luces se deslizan por el horizonte y se ven barcos fantasmas flotando silenciosamente entre la niebla. Algunos incluso afirman que el zar por sí mismo parece resistir a la intrusión, tragando acero y almas por igual, con una inquietante indiferencia. Solo en el último siglo, el Estrecho de Malaca ha tragado más de 30 barcos, un promedio de uno cada pocos años. Cada pérdida tiene su propia historia de infortunio, colisión, explosión o desaparición inexplicable. Sin embargo, ninguno ha perdurado en el imaginario colectivo como el SS Orang Madan, un barco de terror holandés cuyo destino desafiaría toda explicación e inquietaría a todos los que lo conocieran. Su historia, una de muerte repentina, silencio escalofriante e incendio en alta mar, perseguiría a marineros durante generaciones y la convertiría en una de las leyendas más oscuras que jamás hayan surcado los océanos del mundo.
La mayoría de los propósitos de Año Nuevo se desvanecen en febrero, y creo que es porque esperamos que el verdadero cambio surja de la noche a la mañana. Lo que realmente me ha ayudado a crecer este año ha sido algo mucho más pequeño. Un simple hábito de bajar el ritmo y reflexionar sobre mí mismo antes de reaccionar. Tomarme un momento para pausar, especialmente en días ajetreados o estresantes, ha cambiado genuinamente mi forma de vivir el día. Ese hábito no lo solucionó todo de inmediato, pero con el tiempo me ayudó a notar patrones y lo que realmente me ayuda a sentirme más equilibrado. Me sentía agobiada y funcionando en piloto automático, pero logré identificar dónde acumulaba tensión innecesaria, cómo responder en lugar de reaccionar y ser un poco más amable conmigo misma en los días que no salían según lo planeado. La terapia funciona de forma similar. No es una solución rápida para una transformación drástica. Es un hábito constante y constante que te da espacio para comprenderte mejor y crecer con apoyo. BetterHelp es el socio de pago de este video y es una forma sencilla de incorporar la terapia a tu rutina de cara al 2026. Completas un breve cuestionario y te asignan un terapeuta según tus preferencias y necesidades. Y si no es el adecuado, puedes cambiar de terapeuta sin costo adicional. Así que este año, en lugar de intentar reinventarte, concéntrate en pequeños hábitos constantes que te ayuden a comprender quién eres y a crear un cambio duradero. Haz clic en el enlace de la descripción o visita betterhelp.com/bedtimestories y obtén un 10% de descuento en tu primer mes de terapia. En junio de 1947, los buques mercantes que viajaban por el estrecho de Malaca comenzaron a recibir un misterioso SOS. El mensaje, transmitido en código Morse, era fragmentado pero escalofriante. El remitente no proporcionó nombre, posición, ni siquiera la designación del buque, solo una descripción escueta de lo que sucedía a bordo. Todos los oficiales, incluido el capitán, yacían muertos en la sala de mapas y el puente, posiblemente toda la tripulación. Momentos después se escuchó un último grito. Transmisión de emergencia. 2 simples palabras. Muero. Luego, silencio. Los intentos de restablecer contacto fallaron. No se recibieron más señales. Los operadores de radio de toda la región escucharon en vano mientras la señal se desvanecía en el éter, sin saber si acababan de oír las últimas palabras. Palabras de un moribundo o una falsa transmisión diseñada para atraer barcos de rescate. El informe llegó a puertos desde Singapur hasta Penang, provocando una oleada de confusión y preocupación. Los barcos que cruzaban el estrecho comenzaron a escrutar el horizonte en busca de cualquier rastro de restos o escombros a la deriva. Sin embargo, las aguas permanecieron tranquilas y el cielo estaba despejado. No hubo tormentas ni colisiones, nada que explicara la llamada de socorro. Pasaron las horas. Luego, con la ayuda de los puestos de escucha regionales y holandeses, las autoridades navales lograron triangular la señal, rastreándola hasta una posición remota en el Océano Índico, lejos de cualquier ruta marítima establecida. Las coordenadas apuntaban a un tramo de mar abierto conocido por su engañosa calma, un lugar donde el lecho oceánico descendía bruscamente al oscuro abismo. Se notificó a los buques mercantes que investigaran, pero pocos se ofrecieron. La fuente de la transmisión se encontraba a cientos de millas del puerto más cercano, en aguas profundas que los marineros ya observaban con un temor silencioso. Para muchos, el riesgo de responder a una señal fantasma en medio del Océano Índico era demasiado grande. Sin embargo, un barco finalmente investigó.
El buque mercante estadounidense Silver Star fue el primero en responder a las coordenadas transmitidas desde las estaciones de radiotriangulación. En ese momento, navegaba por el extremo oriental del Océano Índico, a aproximadamente un día de viaje del presunto origen del SOS. Su capitán, Charles W. Moore, comprendió la gravedad del mensaje. De acuerdo con el derecho marítimo, inmediatamente modificó el rumbo y ordenó avanzar a toda velocidad hacia la posición indicada. Durante las siguientes horas, la tripulación mantuvo contacto por radio con los puestos de escucha regionales, transmitiendo actualizaciones sobre su aproximación. La tensión a bordo era palpable. La mayoría de las llamadas de socorro resultaron ser fallas mecánicas o incendios menores, pero esta era diferente. La naturaleza abrupta y personal del mensaje final, muero, sugería algo mucho más siniestro. A primera hora de la tarde, los vigías informaron que un buque se había materializado en el horizonte. A través de binoculares, los oficiales pudieron distinguir la tenue silueta de un carguero estacionado y ligeramente escorado a babor. A medida que se acercaban, el nombre del barco era visible en la popa: el SS Orang Madan. El buque parecía intacto. No había humo ni daños aparentes, pero tampoco movimiento en cubierta, ni presencia humana, ni respuesta a las repetidas llamadas por radio o lámparas de señales. El Silver Star voló en círculos con cautela, observando que los motores del barco estaban en silencio y que no se veía tripulación en el puente. Era evidente que iba a la deriva, arrastrado únicamente por el lento pulso de la marea. Finalmente, tras varios intentos sin respuesta, el capitán Moore dio la orden de abordar. Palabras de un moribundo o una falsa transmisión diseñada para atraer barcos de rescate, el informe llegó a puertos desde Singapur hasta Penang, provocando una oleada de confusión y preocupación. Los barcos que cruzaban el estrecho comenzaron a escrutar el horizonte en busca de cualquier rastro de restos o escombros a la deriva. Sin embargo, las aguas permanecieron tranquilas y el cielo estaba despejado. No hubo tormentas, ni colisiones, nada que explicara la llamada de socorro. Pasaron las horas. Luego, con la ayuda de los puestos de escucha británicos y holandeses, las autoridades navales lograron triangular la señal, rastreándola hasta una posición remota en el Océano Índico, lejos de cualquier ruta marítima establecida. Las coordenadas apuntaban a un tramo de mar abierto conocido por su engañosa calma, un lugar donde el lecho oceánico descendía bruscamente al oscuro abismo. Se notificó a los buques mercantes que investigaran, pero pocos se ofrecieron. La fuente de la transmisión se encontraba a cientos de millas del puerto más cercano, en aguas profundas que los marineros ya observaban con un temor silencioso. Para muchos, el riesgo de responder a una señal fantasma en medio del Océano Índico era demasiado grande. Sin embargo, un barco finalmente investigó. El buque mercante estadounidense Silver Star fue el primero en responder a las coordenadas transmitidas desde las estaciones de radiotriangulación. En ese momento, navegaba por el extremo oriental del Océano Índico, a aproximadamente un día de viaje del presunto origen del SOS. Su capitán, Charles W. Moore, comprendió la gravedad del mensaje. De acuerdo con el derecho marítimo, inmediatamente modificó el rumbo y ordenó avanzar a toda velocidad hacia la posición indicada. Durante las siguientes horas, la tripulación mantuvo contacto por radio con los puestos de escucha regionales, transmitiendo actualizaciones sobre su aproximación. La tensión a bordo era palpable. La mayoría de las llamadas de socorro resultaron ser fallas mecánicas o incendios menores, pero esta era diferente. La naturaleza abrupta y personal del mensaje final, muero, sugería algo mucho más siniestro. A primera hora de la tarde, los vigías informaron que un buque se había materializado en el horizonte. A través de binoculares, los oficiales pudieron distinguir la tenue silueta de un carguero estacionado y ligeramente escorado a babor. A medida que se acercaban, el nombre del barco era visible en la popa:
el SS Orang Medan. El buque parecía intacto. No había humo ni daños aparentes, pero tampoco movimiento en cuerda, ni presencia humana, ni respuesta a las repetidas llamadas por radio o lámparas de señales. El Silver Star voló en círculos con cautela, observando que los motores del barco estaban en silencio y que no se veía tripulación en el puente. Era evidente que iba a la deriva, arrastrado únicamente por el lento pulso de la marea. Finalmente, tras varios intentos sin respuesta, el capitán Moore dio la orden de abordar. Informaría más tarde que era como si todo el barco contuviera la respiración. Un ser muerto, a la deriva en un mar viviente. En menos de una hora, el capitán Moore ordenó los preparativos para remolcar el Orang Medan de vuelta a puerto para su examen. Casi como si intentara borrar todo rastro de su propio misterio, el SS Orang Medan llegó a su fin momentos después de ser asegurado para el remolque. Mientras la tripulación del Silver Star apretaba los cabos de proa a popa, varios hombres notaron una tenue columna de humo que salía de una de las escotillas de carga de proa. Al principio, supusieron que se trataba de calor residual o vapor que escapaba de las cubiertas inferiores. Pero en cuestión de minutos, el humo se había espesado y comenzó a salir desde múltiples puntos del casco. La columna más intensa parecía provenir de la bodega de carga número 4, ubicada entre los barcos. El capitán del Silver Star ordenó al grupo de abordaje que regresara de inmediato, temiendo un incendio bajo cubierta. Apenas tuvieron tiempo de volver a subir a su bote salvavidas antes de que el humo se oscureciera y comenzara a agitarse violentamente, arrastrando consigo el hedor acre de productos químicos quemados. Se dio la orden de cortar los cabos de remolque, y la tripulación trabajó frenéticamente para soltar los cables que unían los dos buques. Apenas habían logrado una distancia segura cuando se produjo el desastre. Una enorme explosión destrozó el Orang Medan. La explosión fue tan potente que los testigos a bordo del Silver Star afirmaron que todo el casco se elevó del agua antes de partirse en dos. La onda expansiva recorrió la superficie, dispersando escombros y trastornando las ventanas del barco de rescate. En un instante, el buque holandés quedó envuelto en llamas. Durante varios instantes, el barco accidentado permaneció visible a través del humo, con su esqueleto brillando rojo contra la neblina, antes de comenzar a escorar bruscamente a estribor. Entonces, tan rápido como había aparecido, el Orang Medan se deslizó bajo la superficie, desapareciendo en las profundidades del Océano Índico. Nunca más se vería rastro de él. Milagrosamente, ningún miembro de la tripulación del Silver Star resultó herido en la explosión. El grupo de abordaje ya había regresado y no quedaba nadie a bordo del buque de rescate cuando detonó. Si la explosión hubiera ocurrido tan solo unos minutos antes, mientras los barcos aún estaban amarrados, el Silver Star y todos sus hombres, casi con toda seguridad, habrían corrido la misma suerte. Tras el desastre, el mar en calma no ofreció respuestas. Solo fragmentos de madera carbonizada flotaban en las olas, como si el propio océano hubiera decidido tragarse el misterio por completo. La historia del SS Orang Medan se informó oficialmente por primera vez en mayo de 1952 en un comunicado de la Guardia Costera de los Estados Unidos que resumía lo que denominó uno de los misterios marítimos más extraños de la historia. Desde entonces, historiadores, oficiales navales y detectives aficionados se han debatido con una sola pregunta: ¿qué le ocurrió realmente a la tripulación del carguero holandés condenado? Desde entonces, el caso ha adquirido un carácter mítico, mitad historia con moraleja, mitad enigma de la Guerra Fría. Cada nueva investigación parece generar una nueva teoría, y cada teoría
solo profundiza la niebla que rodea el destino del barco. En las décadas posteriores al incidente, muchos notaron la ausencia total de registros oficiales del buque. No se mencionaba al Orangadan en el registro marítimo de Lloyd's, los archivos marítimos holandeses, ni las listas internacionales de la Marina Mercantil. Si el barco realmente existió, parece haberlo hecho totalmente al margen del derecho marítimo. Los escépticos se han aprovechado de esto durante mucho tiempo, sugiriendo que toda la historia era una invención, quizás un relato exagerado de la desgracia de otro barco. Sin embargo, varios relatos independientes se refieren a la misma serie de detalles: la llamada de socorro, los cuerpos aterrorizados, la explosión. La pregunta sigue siendo: si el Orangadan era imaginario, ¿cómo surgieron esos relatos simultáneamente en múltiples idiomas y regiones? Una explicación es que el barco navegaba con una matrícula falsa, un acto habitual en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los contrabandistas y los servicios de inteligencia utilizaban con frecuencia buques con bandera de conveniencia para transportar cargamentos sensibles o ilegales a través de aguas disputadas. Los barcos solían ser renombrados al mar, sus documentos falsificados y sus identidades anteriores borradas. Si el Orangadan era uno de esos barcos, esto explicaría claramente por qué su nombre no aparece en ningún documento oficial. Un autor alemán llamado Otto Milker dio a conocer el caso en 1954 al publicar un artículo en una revista marítima con base en Hamburgo. Su artículo afirmaba haberse basado en entrevistas con varios miembros supervivientes de la tripulación del Silver Stars. Milka proporcionó detalles que no figuraban en el memorándum de la Guardia Costa: la ruta del carguero, su puerto de salida y, crucialmente, su manifiesto de carga. Según Milka, el Orangadan había zarpado de Shanghái con destino a Costa Rica, transportando una carga secreta y altamente volátil: cianuro de potasio, nitroglicerina y otros compuestos peligrosos. La combinación, ser cierta, habría sido desastrosa. El cianuro de potasio, al exponerse a agua de mar, produce gas cianuro de hidrógeno, mortal. La nitroglicerina, sensible incluso a pequeños cambios de temperatura, podría detonar fácilmente si se almacenaba incorrectamente. La mezcla habría convertido al barco en una bomba flotante. ¿Por qué un capitán correría semejante riesgo? La única razón plausible, sugirió Milka, era el contrabando, un intento de mover sustancias prohibidas fuera del escrutinio oficial. El cargamento podría haber estado destinado a la venta en el mercado negro o al uso de alguna de las potencias rivales que aún competían por materiales químicos y explosivos a principios de la Guerra Fría. Si el buque operaba ilegalmente, su desaparición habría beneficiado a todos los implicados. Un barco anónimo perdido sin testigos no dejaría papeleo, ni reclamaciones de indemnización, ni escándalo político. La hipótesis de Milka pronto encontró apoyo entre los ingenieros navales, quienes señalaron que incluso una pequeña fuga podría haber llenado los espacios reducidos del barco con gases tóxicos en cuestión de minutos. La tripulación que inhaló el vapor se habría asfixiado al tiempo que experimentaba violentas contracciones musculares, lo que quizás explique la grotesca rigidez de sus extremidades. Pero esta teoría también plantea problemas. Cuando el equipo de rescate de las Silver Stars subió a bordo, ninguno de ellos mostró signos de envenenamiento. El gas de cianuro de hidrógeno se dispersa rápidamente, pero no instantáneamente. Seguramente habría quedado algún residuo.
Esta discrepancia ha llevado a refinar la explicación original. Una variante sugiere que el monóxido de carbono, producido por una caldera defectuosa o una fuga en la línea de combustible, podría haber saturado las cubiertas inferiores, causando la muerte lenta de la tripulación y el pánico. Otra propone que los hombres fueron afectados por el metano u otros gases combustibles liberados por la descomposición de la carga en las bodegas, lo que también explicaría la explosión que destruyó el buque. Sin embargo, ninguna de estas causas convencionales explica el aspecto más impactante del incidente: las posturas extremas y antinaturales de los muertos. Sus cuerpos no estaban relajados, sino rígidos, con los rostros contorsionados como si estuvieran a punto de gritar. Según algunos toxicólogos, esto apunta a la exposición a agentes nerviosos más que a una simple asfixia. Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi desarrolló una nueva clase de armas químicas conocidas como agentes nerviosos de la serie G. Entre ellos se encontraba la tabina, o GA, un compuesto organofosforado tan letal que una sola gota en la piel podía causar convulsiones, parálisis y la muerte en cuestión de minutos. Tras la guerra, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos se apresuraron a confiscar las reservas restantes. Los cargamentos se trasladaban discretamente por Europa y Asia, a menudo utilizando cargueros sin identificación o fletados. Es posible que uno de estos cargamentos se transportara a bordo del barco posteriormente conocido como el Orang Madan. Las propiedades de Tabún coinciden con varios de los hechos relatados por la tripulación del Silver Stars. Las víctimas de agentes nerviosos mueren con contracturas musculares, ojos saltones y mandíbulas congeladas, idénticos a los relatos del lugar de los hechos. Además, el tabún se evapora rápidamente, dejando escasos residuos químicos, lo que explicaría por qué el equipo de rescate no se vio afectado. Si el carguero transportaba en secreto agentes nerviosos alemanes o japoneses capturados para pruebas en Occidente, su estado no registrado tiene sentido. Es posible que haya sido alquilado a través de una empresa fantasma operada por una tripulación extranjera con un conocimiento mínimo de su cargamento. Una vez ocurrida la fuga, el gas habría invadido los conductos de ventilación, matando a todos a bordo antes de que pudieran dar la alarma. Luego, con la carga calentándose bajo el sol tropical, la nitroglicerina o los productos químicos presurizados bajo de cubierta se incendiaron, provocando la explosión que destruyó el barco. Tal operación habría sido profundamente vergonzosa haber sido expuesta, lo que explica la rápida supresión de registros. El fin de la década de 1940 era una época de secretismo y diplomacia en la sombra. Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética competían no solo por la supremacía nuclear, sino también por datos de guerra química y biológica secuestrados tanto a la Alemania nazi como al Japón imperial. Miles de toneladas de material experimental, desde gas mostaza hasta cultivos de peste, fueron reubicadas cobertamente a centros de investigación bajo la bandera del estudio científico. En ese contexto, un solo carguero no registrado que desapareciera en el mar apenas merecería mención. Los gobiernos negaban sistemáticamente la propiedad de buques vinculados a programas cobertos. Los barcos fueron hundidos, reabanderados o dados de desaparecidos con toda su tripulación. Si Orang Medan efectivamente había participado en tal operación, no es de extrañar que su nombre desapareciera de todos los registros oficiales. Puede que nunca la llamaran así.
El título podría haber sido un alias elegido por la tripulación o posteriormente por quienes informaron del suceso. Más allá de las explicaciones químicas, otras teorías van desde lo plausible hasta lo absurdo. Algunos afirman que el barco fue atacado por piratas utilizando granadas de gas o químicas. Otros sugieren que se encontró con una fuga de carga radiactiva de un contenedor dañado. Algunos incluso han invocado lo paranormal, especulando que la tripulación se vio afectada. Presenció algo tan aterrador que causó un paro cardíaco instantáneo, un pánico sobrenatural en lugar de un envenenamiento físico. Otros postulan causas ambientales. El estrecho de Malaca y sus aguas adyacentes son conocidos por las bolsas de hidrato de metano atrapadas bajo el lecho marino. Bajo ciertas presiones, estas pueden erupcionar a la superficie, desplazando el oxígeno y asfixiando brevemente a cualquiera que quede atrapado en la nube, un fenómeno que se sospecha en varios abandonos de barcos sin explicación. Sea cual sea la causa, cada explicación lucha por encajar con todos los hechos. El buque sin identificación, la tripulación aterrorizada, la rápida descomposición, el aire gélido y la explosión final. Lo más inquietante del caso no es quizás el misterio en sí, sino el silencio humano que lo rodea. Ningún familiar se presentó, ninguna compañía naviera presentó una reclamación al seguro y ningún país exigió una investigación. Para un barco que supuestamente transportaba a docenas de tripulantes, esta ausencia de respuesta oficial es sorprendente. Sugiere que la tripulación fue reclutada informalmente, marinos de paso sin documentación, o que sus empleadores tenían fuertes incentivos para guardar silencio. En cualquier caso, el Orang Madan era un fantasma antes de explotar. En los años siguientes, buzos e historiadores marítimos intentaron localizar el naufragio. Ninguno lo logró. Las coordenadas proporcionadas en los primeros informes sitúan el desastre en algún lugar al oeste de Sumatra en aguas de hasta 3 kilómetros de profundidad, una zona que aún hoy está mal cartografiada. Incluso con sonar moderno, localizar un pequeño casco de acero fragmentado entre los restos de innumerables pérdidas de guerra sería casi imposible. En 2001, un equipo de investigadores holandeses intentó rastrear el barco a través de registros portuarios de Singapur, Penang y Batavia, pero no encontró nada. Un archivista sugirió que si el nombre del barco se había alterado deliberadamente, aunque fuera una sola letra, cualquier búsqueda sería infructuosa. Hasta la fecha, no ha aparecido ningún documento, bitácora o fotografía que pueda probar de forma concluyente la existencia del barco. A pesar de ello, el Orang Madan sigue siendo una de las leyendas más persistentes del derecho marítimo. Tiene todas las características de un misterio absoluto, una clara señal de descuido, un cuadro de muerte imposible, una explosión repentina y finalmente nada. También encarnaba las angustias de su época. Los últimos años de la década de 1940 fueron años de inquietud. Pruebas nucleares en el Pacífico, el comienzo de la Guerra Fría y rumores de tecnologías secretas que se extendían por la prensa. En ese ambiente, la idea de un barco fantasma lleno de muertos silenciados por un arma invisible resonó profundamente. Los escritores lo compararon con el holandés Orrante y el Mary Celeste, aunque a diferencia de esos relatos, este llevaba el sello indiscutible de la era moderna, un producto de señales de radio, química y el secretismo de la Guerra Fría, más que de maldiciones o supersticiones. En última instancia, la historia no puede ser probada ni refutada. La circular de la Guardia Costera sigue siendo el único documento sobreviviente que la menciona oficialmente,
No se ha encontrado naufragio y toda evidencia física, incluyendo la tripulación del barco, su cargamento e incluso su nombre, desapareció hace mucho tiempo. Aún así, la persistencia del relato sugiere que algo, ya sea un auténtico desastre marítimo o una elaborada invención, ocurrió para sembrarlo en la mente del público. Quizás el Orangadán era un carguero sin nombre destruido por su propia carga. Quizás fue un experimento fallido, borrado de los libros de récords, o quizás solo fue la historia de fantasmas de un marino que cobró vida propia. Sea como fuere, un hecho permanece inalterado. Nadie que subió a bordo ese día vivió para explicar lo sucedido. El océano, como siempre, mantiene su consejo. Y el misterio del Orangadán perdura no como un hecho, sino como una pregunta susurrada incesantemente entre marineros en los mares más solitarios del mundo.